Karin, ¿cómo estás? Bien, Lisette, ¿qué tal? ¿Y tú? Muy cansada. Hoy día fuimos a hacer campaña en calles. Es difícil porque, bueno, no es como si no estaríamos en pandemia, ¿no? Y además cuesta acercarte a alguien y saber que fácil está con algún familiar o alguien que está mal. Entonces, hablarle de, oye, las elecciones, ¿no? Y te dice, oye, tengo preocupaciones en este momento muy difíciles. Entonces, es difícil, es muy difícil. Yo vuelvo muy sensible de todo el día en calle. Sí, te entiendo perfectamente. Aquí en provincia, igual complicado, yo soy de la región Amazonas y bueno, son 7 provincias que hemos comenzado a visitar ya por campaña y como tú dices, llegar a visitar a la gente en esta etapa de pandemia, nadie está pensando, creo, en las elecciones. La pandemia nos ha golpeado muchísimo, en mi región está muriendo mucha gente. Y es como tú dices, ¿no? Llegar y a veces de repente encontrarte con una persona que esté contagiada y nosotros mismos cuidarnos de que de repente podamos contagiar también a otras personas, porque a veces no podemos ser asintomáticos, no sé, siempre con los protocolos de bioseguridad y todo. Yo te quería hacer unas preguntas porque a mí el proyecto Recambio como tal me ha parecido súper interesante. Entonces, quería preguntarte qué te ha parecido a ti hasta ahora, con qué, digamos, con qué ansias entraste y cómo te ha parecido lo que estamos teniendo. Sí, realmente me ha interesado, me gusta mucho porque siento que es ese grupo que realmente quiere construir, quiere, es de ese lado que transforma, que construye, que edifica, ¿no? Y que necesitamos en estos momentos como país, porque justamente ahorita tú sabes que estamos viviendo esta campaña política y ya no creemos, y ya la gente, los electores ya no creen en sus autoridades, ya llegar a hablar de política, pues como dice, nos han mentido tanto y nos han engañado tanto que ya cuesta creer, ¿verdad? Entonces, pero a través de Recambio, realmente a mí me devuelve la esperanza de que no solamente soy yo, hay muchas personas que realmente están trabajando para construir, para generar mejoras en nuestro país, en nuestra sociedad, de que sí se puede hacer una política positiva, que sí se puede mejorar como sociedad. Así que a mí me ha encantado muchísimo esta experiencia, conocer personas nuevas, que tal vez no seamos del mismo partido, no tengamos las mismas ideologías, pero creo que si trabajamos, el objetivo es el mismo, ¿no? Construir un mejor país. Entonces, que esas diferencias al final nos terminen uniendo. Sí, en eso coincido contigo al 100%. Yo soy Exacto. de Apurímac, de hecho, entonces Uh -huh. entiendo mucho lo que uno pasa en regiones diferentes a Lima. Tengo como incluso una cruzada personal para que se deje de llamar regiones, interior, provincias. Quiero que comencemos con otras regiones, otras provincias, y ya no con esto de como si en Lima estuviésemos en algún tipo de calidad superior. También te Exacto. quería preguntar, ¿recuerdas que en una sesión nos preguntaron por nuestros referentes políticos? ¿Cuál es tu referente político? Diría que mi papá. Mi padre, porque de alguna manera, bueno, él siempre ha tenido la tendencia de izquierda, pero ha sido un hombre, yo he visto su lucha social desde hace muchos años, desde pequeña. Yo he crecido con las rondas campesinas, en casa, haciendo ollas comunes, en la búsqueda de la lucha, de la justicia social, que han pasado tantos años y seguimos en lo mismo, parece que las cosas no han cambiado, ¿no? Pero él ha sido mi mejor referente, él ha sido el ejemplo de lucha, de trabajo, de honestidad. Entonces, como digo, él siempre ha tenido una tendencia izquierdista en casa, siempre se ha mantenido en su línea, nunca ha estado de saltaperico de un lado para otro. Entonces, me gusta la política y él para mí sería mi mejor referente. Creo que algo que de alguna manera le podemos reconocer una cualidad a quienes llevan a cabo las rondas campesinas y demás es que hay mucho un espíritu de solidaridad, ¿no? De soporte, de apoyo, porque ¿por qué nace una ronda campesina? Nace porque no hay ninguna presencia del Estado para poder llevar a cabo pues, seguridad y la comunidad decide hacerse cargo. Creo que para mí es algo muy loable lo que hacen
las personas que llevan a cabo la política desde su comunidad, ¿no? Y en línea con eso, con todo el ejemplo que has tenido de tu papá, de llegar al Congreso, ¿cuáles serían las tres, digamos, los tres logros con los que tú quisieras irte el 27 de julio del 2026? Bueno, primero que todas las propuestas legislativas que estoy promoviendo ahora como parte de la campaña política, que ya las tengo listas, valga precisar, yo soy abogada de profesión, están listas solo para ser presentadas. Entonces, me encantaría eso, que en los primeros días poder presentar cada una de estas, poder tener el mayor número de propuestas legislativas aprobadas por el Congreso de la República. Eh, También que yo pretendo crear en cada distrito, ¿no? Los comités de fiscalización distrital que estén conformados por un representante de repente de las rondas campesinas, de la sociedad civil organizada en sí, de los comedores populares, vasos de leche, si hay en determinado sector, y que es conformarlos, tener un trato directo, una comunicación directa del elector, de la ciudadanía, del pueblo, con su congresista, porque lamentablemente a veces vemos que las coordinaciones regionales que tienen los congresistas, siento que no funcionan, a veces parece que estuvieran ellos parece que estuvieran en campaña política en ese tiempo, en lugar de realmente poder trabajar por ser ese nexo, esa conexión entre el pueblo, la ciudadanía y su autoridad, en este caso el congresista de la República. Entonces, me gustaría que se concrete esta propuesta. Y bueno, por otro lado, ser esa voz de representación de toda mi región, que se sientan orgullosos realmente de vernos debatiendo, defendiendo, luchando. Como digo, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y decir que fui congresista de la República, que mis acciones, que mis decisiones han ayudado, han repercutido en mejorar la calidad de vida de la población. Creo que ese es el mejor regalo, el mejor premio que podemos recibir. Qué lindo escuchar todo esto de ti, de verdad. A mí me ha emocionado mucho y eso es lo que más valoro de Recambio, ¿no? El poder conocer a otros políticos de otras tiendas políticas y verlos como humanos, ¿no? Como seres humanos, porque cuando hay tanto conflicto, pareciera que no ves que en el otro hay un hijo, un hermano, un padre, una madre que va a sufrir, ¿no? Si ve a su hijo o a su hija humillada y demás. Y que a mí eso es lo que más me gusta de Recambio, o sea, el haber encontrado un espacio en el que puedo tener un diálogo diferente y que al final va a permitir aportar realmente en la actividad política, o sea, primero en consolidar una democracia, porque la democracia se va a consolidar en la medida que los partidos sean fuertes y también los que entren a representar pues tengan espacios de diálogo, ¿no? Porque si no, pues al final va a ser más conflicto y demás y no suma. O sea, yo creo que lo último que nos ha tocado ver a nosotros nos ha permitido entender por qué es importante que haya puentes de diálogo entre diferentes partidos. La semana pasada, Daniel Olivares y Alberto de Belaúnde hicieron una rendición virtual, ¿no? Y una reflexión. Y fue muy importante para mí escucharlos y entender por qué era importante hablar con otros partidos también. Exactamente, que las diferencias nos unan, por eso. Me gustaría también hacerte la misma pregunta que me hiciste al inicio. ¿Por qué quieres ser parte de Recambio? ¿Qué significa para ti poder renovar la política en nuestro país? Bueno, primero porque yo siento que es momento de quitarle a la política este sesgo de soy político y decirlo con vergüenza, ¿no? Y recuperar eso y decir soy político y decirlo con orgullo. Exacto. Entonces, para eso necesitamos que todos y todas podamos hacer política desde el espacio que queramos y que podamos hacerlo de manera permanente. Y siento que Recambio tiene un compromiso con institucionalizar la política, profesionalizarla, más allá de que, por ejemplo, yo estudio ciencia política, pero más allá de lo académico, desde la representación ciudadana. O sea, todos podemos ser política, nosotros decidimos ser un partido político,
pero también lo puedes hacer en la universidad, lo puedes hacer en tu comunidad, en una ronda campesina, en una asociación de vecinos, en la organización de la escuela de padres. La política está presente en nuestra vida y para mí el recambio ha podido abrir nuevas puertas al diálogo y a la reflexión bajo cómo me relaciono políticamente, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas la sesión? Tuvimos una sesión en la que nos entrevistaban. En esa sesión, ver a los demás con las debilidades, uno piensa, ay, él no tiene esas debilidades, maneja muy bien medios. Entonces tú dices, oye, no, todos pasamos por lo mismo tras bambalinas, ¿no? Y a mí me pareció útil entenderlo y también luego ver el nivel de proyectos de ley que se presentan, la cantidad de leyes y quizá uno decir, oye, quizá me tenga que concentrar y lograr un equilibrio entre leyes y fiscalización y también los testimonios, ¿no? También vino Daniel y también Marisol. Y cuando Marisol dijo, respétense, recuerden que en todas las tiendas políticas hay gente que quiere hacer algo nuevo, todo. A mí, o sea, tener ese tipo de herramientas me ha parecido invaluable en el proceso y yo siento que por eso es por lo menos que tengo un compromiso con Recambio de seguir aportando desde lo que puedan, porque yo mientras tenga vida voy a seguir aportando en política. Exactamente, y todos tenemos algo que aportar, ¿no? A veces decimos, no, bueno, yo no sé hacer esto, pero todas las personas tienen algo, tenemos algo que aportar y como tú dices en relación a la política, sí, pues yo coincido contigo, una vez escuchaba a un candidato que le decían, bueno, tenemos aquí con nosotros al político tal, y él dice, no, yo no soy político, yo soy una persona que le gusta ayudar a los demás, entonces, ¿qué haces acá, no? Entonces yo siempre digo, la política no está mal, gracias a la política, querramos o no, nos guste o no, bien o mal, podemos hablar de repente de educación, de salud, de hospitales, de pozas, carreteras. Son las decisiones importantes que se toman y que van a repercutir en la vida de otras personas. Entonces la política no está mal, están mal las personas que vienen haciendo uso indebido de espacios tan importantes como es la política, ¿no? Entonces, coincido plenamente contigo, creo que necesitamos generar esos espacios y qué bonito decir, sí, me gusta la política, a mí sí me gusta la política y desde este espacio podemos, sin la política viviríamos como animalitos, digo yo, ¿no? Cada uno haciendo lo que se le da la gana. Bueno, entonces quisiera hacerte también otra pregunta. Si me podrías mencionar alguna persona de la política, persona con la que tú discrepes, pero que también a la vez respetes, ¿no? Porque no siempre coincidimos con los puntos de vista, la forma de pensar. Con Verónica. Yo a Verónica Mendoza la respeto mucho. Creo que ella ha podido sentar un precedente en la forma en la que se hace política y también más aún siendo mujer, porque no es sencillo. Y pues no tengo coincidencias ideológicas en temas económicos, en temas de derechos sí, coincido mucho. Entonces sí, sería ella. Sí, también coincido contigo. Sí, otra cosa que qué bonito ver a las mujeres también participando, asumiendo este tipo de retos, ¿no? Yo siempre trabajo con niñas, con mujeres, las escuelas de liderazgo y formación política, y le digo que nosotras también desde chiquitas, no sé, pues ansiar ser alcaldesas, Mira, ser se quedó todo. ¿no? Perdón. Ser presidentas del país, así que sí, también me parece un buen referente, me parece una mujer inteligente, pese a que no coincida con muchas de sus posiciones, pero no deja de ser una mujer inteligente y bastante capaz, por eso está de alguna manera pues asumiendo este gran reto, ¿no? De postular como presidenta del Perú. Otra pregunta. Ok. ¿Cuáles son para ti, si me puedes mencionar, por ejemplo, qué posiciones o temas para ti son no negociables? Bueno, cualquier tipo de política que atente contra el ejercicio de los derechos humanos y la libertad es no negociable. Yo no podría pues, fomentar políticas como las de algún candidato que diga, oye, no sé, tú por tener tal cualidad o capacidad o tendencia o decisión de vida, no puedes ejercer tus derechos. Definitivamente no podría ceder en ese tema. Y
y en la protección también, ¿no? Creo que ahí hay una tarea pendiente en el país, tanto para protección del medio ambiente como de los animales y en general de poblaciones que son vulnerables, pero que se asume que no tienen ningún tipo de importancia, incluso a veces, ¿no? O sea, creo que la generación actual tiene mucha preocupación por temas, tú que eres de Amazonas lo entenderás mejor que nadie, ¿no? O sea, el tema de la cantidad de abusos que se ha tenido, creo que nos está pasando factura y siento que ahí no habría que retroceder. O sea, es completamente viable y posible tener actividades económicas con desarrollo, pero que no vayan en contra ni de las comunidades ni del entorno biofísico. Exacto, que no se afecten a aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores que están más cercanos realmente con estas realidades y realmente coincido contigo. Qué bonito poder debatir, conversar sobre todo y como tú dices, ver ese lado más humano de quienes las redes nos muestran una cosa, las noticias también, pero creo que eso es lo bonito de Recambio y que podemos rescatar de que nuestras diferencias al final, lo repito y lo reitero, nos tienen que unir, porque al final creo que todos vamos por un mismo objetivo, que es construir y consolidar un mejor país desde el partido, y aquí no hay colores, no hay ideologías, creo que todos apuntamos a hacer un mejor país para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, y qué bonito realmente habernos conocido, ser parte de Recambio, y que podamos apostar, ya las elecciones terminan en abril, no sabemos lo que vaya a pasar, pero al final que podamos seguir aportando, consolidando un proyecto tan importante como Recambio. Gracias, Karin. Muchísimas gracias y nada, que ojalá la vida nos permita seguir compartiendo estos caminos en política. Un Y abrazo. encontrarnos en el Congreso de la República. ¿No es cierto? Cuídate mucho. La mejor de las Cuídate. suertes. De igual manera. Chao.